Yo cargaba esas bolsas pesadas de supermercado, subiendo al segundo autobús de la noche, con mis piernas temblando de cansancio después de 14 horas trabajando. Mis manos agrietadas se aferraban a esas asas plásticas que se clavaban en mi piel, mientras el conductor me miraba con impaciencia. Era mi segundo trabajo del día, y aún faltaba llegar a casa para cocinar, limpiar y escuchar las quejas de siempre. A mis 64 años, yo era la única que mantenía a flote esa casa, mientras mi hijo Rodrigo de 35 años y mi nuera Patricia de 30 se la pasaban tirados en el sofá desde hacía 2 años completos. 2 años sin trabajar, 2 años viviendo de mis sueldos miserables, 2 años tratándome como si yo fuera su sirvienta personal. El autobús se llenó rápidamente y yo quedé de pie, balanceándome con esas bolsas que pesaban como piedras. Mis zapatos gastados me apretaban los pies hinchados, y sentía como el sudor frío me bajaba por la espalda. La gente me empujaba sin disculparse, como si yo fuera invisible, como si una mujer mayor cargando compras no mereciera ni una mirada de compasión. Pero yo ya estaba acostumbrada. Toda mi vida había sido así, invisible para todos, útil solo para trabajar y gastar mi dinero en otros. Cerré los ojos por un momento, tratando de no pensar en lo que me esperaba en casa. Rodrigo estaría echado en el sillón, con la televisión a todo volumen, rodeado de platos sucios y botellas de cerveza vacías. Patricia estaría a su lado, pintándose las uñas o viendo videos en su teléfono, con esa expresión de fastidio que ponía cada vez que yo llegaba. Ninguno de los dos se movería para ayudarme con las bolsas. Ninguno preguntaría cómo había estado mi día. Solo esperarían que yo preparara la cena, lavara su ropa y limpiara el desastre que dejaban por toda la casa. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia y agotamiento, pero las contuve. No podía llorar ahí, en ese autobús lleno de extraños. Tenía que ser fuerte, como siempre. Tenía que seguir adelante, porque si yo no lo hacía, ¿quién más lo haría? Mi esposo había muerto hace 5 años, y desde entonces yo había cargado sola con todo. Sola con las cuentas, sola con la casa, sola con la responsabilidad de mantener a 2 adultos que se negaban a crecer. Fue entonces cuando lo escuché. Un hombre sentado 2 asientos adelante hablaba por teléfono, y su voz se escuchaba claramente por encima del ruido del motor. Al principio no le presté atención, pero algo en su tono urgente me hizo aguzar el oído. Hablaba en voz baja, pero yo alcanzaba a distinguir cada palabra que decía. Sí, Teodoro, estoy seguro. El apellido coincide perfectamente. Elsa Morales, 64 años. Vive en el barrio San Miguel. Es la única heredera que nos falta por localizar. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ese era mi nombre. Esa era mi edad. Ese era mi barrio. La herencia es considerable. Hablamos de más de $2 millones. Su tío paterno la dejó como beneficiaria principal en su testamento, pero llevamos meses tratando de encontrarla. Las bolsas casi se me cayeron de las manos. Mis piernas se volvieron de gelatina y tuve que agarrarme del tubo de metal para no caerme. $2 millones. Esa cifra resonaba en mi cabeza como un eco distante. Yo, que trabajaba 2 empleos para juntar barely $300 al mes, que contaba cada centavo para poder comprar comida, que usaba ropa de segunda mano y zapatos rotos. Yo, la mujer invisible que nadie respetaba, que todos veían como una carga. El hombre continuaba hablando. Mañana vamos a su dirección. Esperemos que esté ahí. Esta mujer no tiene idea de lo que le espera. Su vida está a punto de cambiar para siempre. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana, completamente ajeno al terremoto que había desatado en mi interior. Yo me quedé paralizada, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Sería posible? Después de tantos años de sufrimiento, de humillaciones, de trabajar como una mula, ¿la vida finalmente me daba una oportunidad? Pero entonces, una voz cruel en mi cabeza me susurró que quizás era un error, que quizás había otra Elsa Morales, que yo no merecía tanta suerte. El autobús frenó bruscamente y yo casi pierdo el equilibrio. Mi parada se acercaba, y con ella, el regreso a mi realidad. Rodrigo y Patricia me estarían esperando con sus caras de fastidio, preguntándome qué había traído para cenar, exigiéndome que les sirviera como siempre. Pero por primera vez en años, algo había cambiado dentro de mí. Esa conversación había plantado una semilla de esperanza en mi corazón marchito. Bajé del autobús con las bolsas pesadas, pero mis pasos tenían una energía diferente. Mis ojos,
que segundos antes estaban llenos de lágrimas de cansancio, ahora brillaban con una chispa nueva. No sabía qué me esperaba, pero intuía que mi historia estaba a punto de dar un giro que nadie, especialmente Rodrigo y Patricia, podían imaginar. Caminé por esa calle oscura cargando las bolsas, pero cada paso que daba me acercaba más a una realidad que ya conocía de memoria. Mi casa de 2 pisos, que había sido mi orgullo cuando mi esposo estaba vivo, ahora se veía descuidada y triste. Las ventanas sucias, el jardín lleno de maleza, la pintura descascarada en las paredes. Todo reflejaba el abandono en el que vivíamos desde que Rodrigo y Patricia habían convertido mi hogar en su refugio personal de pereza. Antes de abrir la puerta, pude escuchar el volumen altísimo de la televisión y las risas estúpidas que venían del interior. Como siempre, mis inquilinos gratuitos estaban disfrutando de su día de descanso. El día número 730 de descanso consecutivo, para ser exacta. Respiré profundo, guardé el secreto que acababa de descubrir en lo más profundo de mi corazón, y empujé la puerta de mi propia casa. La escena que me recibió era la misma de siempre, pero después de lo que había escuchado en el autobús, la veía con ojos diferentes. Rodrigo estaba desparramado en mi sillón favorito, ese que había comprado con tanto esfuerzo hace 10 años, con los pies descalzos y sucios sobre la mesa de centro. Su barriga prominente se asomaba por debajo de una camiseta manchada que llevaba puesta desde hacía 3 días. A su lado, Patricia estaba acostada como una reina, ocupando todo el sofá de 3 plazas, con su pelo grasoso recogido en una cola descuidada y los ojos pegados al teléfono. «Por fin llegas, vieja», gruñó Rodrigo sin siquiera voltear a mirarme. «Pensé que te habías muerto en el camino. ¿Qué trajiste para cenar? Espero que no sea otra de tus comidas baratas de pobres». Su voz tenía ese tono despectivo que había perfeccionado durante estos 2 años de parasitismo profesional. Patricia se rió como una hiena, sin levantar la vista de su pantalla. Dejé las bolsas en el suelo de la cocina, sintiendo como mis brazos se liberaban de ese peso que me había acompañado durante 2 horas de viaje en transporte público. Mis manos temblaron ligeramente, no de cansancio esta vez, sino de una emoción extraña que no había sentido en años. Poder. La posibilidad del poder. Pero decidí que era mejor actuar como siempre, al menos por ahora. Traje pollo y arroz, dije con la voz apagada que habían aprendido a esperar de mí. En 20 minutos está listo. Patricia resopló con desdén desde el sofá, como si mi oferta fuera un insulto personal a su paladar refinado. Refinado, claro, el paladar de una mujer que no había cocinado ni un huevo en 2 años. «Mamá», me gritó Rodrigo desde la sala, «ayer se acabó la cerveza y hoy tuve que tomar agua como un campesino. La próxima vez que salgas, trae 2 cajas completas. Y no de esa marca barata que compras. Patricia y yo merecemos algo mejor». Su tono era el de un jefe dando órdenes a su empleada, no el de un hijo hablándole a su madre. Pero yo ya estaba acostumbrada. Hacía tiempo que había dejado de ser su madre para convertirme en su proveedora personal. Mientras sacaba las cosas de las bolsas, observé la casa con una perspectiva completamente nueva. Esos muebles que Rodrigo y Patricia usaban como si fueran suyos, esas camas en las que dormían sin pagar un centavo de renta, esa comida que yo compraba con el sudor de mi frente trabajando 14 horas diarias. Todo eso era mío. La casa estaba a mi nombre, las cuentas las pagaba yo, hasta la luz y el agua que desperdiciaban salían de mis bolsillos rotos. Patricia se levantó del sofá con la elegancia de una foca y caminó hacia la cocina, arrastrando sus pantuflas rosadas que ya habían visto mejores días. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un animal de zoológico que la entretenía con mis movimientos. «Elsa», me dijo con esa sonrisita maliciosa que tanto odiaba, «mi mamá me contó que la señora Diana, tu vecina, consiguió un trabajo para su hija en una oficina. Gana como $500 al mes. Imagínate. Mientras tanto, tú aquí, trabajando como una loca para apenas traer migajas a esta casa». Se rió de su propio comentario, disfrutando cada palabra que salía de su boca venenosa. «Por eso Rodrigo y yo pensamos que ya es hora de que busques un tercer trabajo. Necesitamos más dinero para vivir mejor. No podemos seguir comiendo arroz con pollo todos los días como si fuéramos mendigos». Su cara de satisfacción me daba náuseas. Esta mujer, que no había movido un dedo en 2 años, que se levantaba al mediodía y se acostaba viendo televisión, me estaba exigiendo que trabajara más para mantener su estilo de vida de princesa. Rodrigo apareció en la cocina,
probablemente atraído por el olor de la conversación cruel que tanto disfrutaba. Se acercó al refrigerador, lo abrió y se quedó mirando el interior con cara de decepción, como si esperara encontrar un banquete de 5 estrellas en lugar de los restos de comida que yo compraba con mis propinas. «Mira esto, Patricia», dijo señalando el refrigerador casi vacío. «Esto es lo que pasa cuando una vieja inútil administra el dinero de la casa. No hay nada que valga la pena comer aquí. Mis amigos se burlan de mí cuando les cuento cómo vivimos. Dicen que mi mamá es una fracasada que nunca pudo darnos una vida decente». Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero esta vez no me dolieron como antes. Esta vez, detrás del dolor, había algo más fuerte creciendo en mi pecho. Una certeza. Una promesa silenciosa de que todo iba a cambiar muy pronto. Mientras él hablaba, yo recordaba la voz de ese hombre en el autobús. $2 millones. Su vida está a punto de cambiar para siempre. Rodrigo tiene razón, continuó Patricia, animada por el apoyo de su cómplice. Mira cómo vives, Elsa. Zapatos rotos, ropa vieja, trabajando como una esclava. ¿No te da vergüenza? Yo, a tu edad, ya habría encontrado la manera de vivir mejor. Pero supongo que algunas personas nacieron para ser pobres y conformarse con las migajas. Se acercó más a mí, con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante estos años de convivencia forzada. Por eso nosotros estamos aquí, para cuidarte. Para asegurarnos de que no hagas más tonterías con el poco dinero que traes. Somos como tus tutores, ¿entiendes? Sin nosotros, probablemente ya estarías viviendo en la calle. Rodrigo asintió con orgullo, como si Patricia hubiera pronunciado las palabras más sabias del mundo. Se sirvió el último vaso de jugo que quedaba en el refrigerador y me miró con esa expresión de superioridad que había heredado de su padre, pero aplicada de la manera más despreciable posible. Exacto. Mamá, Patricia y yo somos tu salvación. Imagínate cómo sería tu vida sin nosotros aquí, cuidándote, haciéndote compañía. Serías una vieja solitaria hablando sola en esta casa vacía. Deberías agradecernos que te permitamos servirnos. Le damos propósito a tu vida miserable. Terminé de sacar las compras de las bolsas, guardé cada cosa en su lugar, y encendí la estufa para comenzar a preparar su cena. Ellos se quedaron ahí parados, esperando que yo reaccionara con lágrimas o súplicas como otras veces. Esperando que les pidiera perdón por ser una carga, que les prometiera trabajar más duro, que les agradeciera por su generosidad de vivir gratis en mi casa. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, mientras cortaba el pollo y lavaba el arroz, una sonrisa muy pequeña se dibujó en mis labios. Tan pequeña que ellos no la pudieron ver. Porque yo tenía un secreto que ellos no sabían. Un secreto que estaba a punto de cambiar todo. Y por primera vez en años, sentí que la venganza no era solo un sueño imposible. La mañana siguiente llegó como todas las demás durante estos 2 años infernales. Mi despertador sonó a las 5 de la mañana, y yo me levanté de mi cama dura y fría para comenzar otra jornada de 14 horas de trabajo. Rodrigo y Patricia seguían durmiendo en su habitación, la que antes era mi cuarto de huéspedes y que ahora habían convertido en su palacio personal. Podía escuchar sus ronquidos a través de las paredes delgadas, esos sonidos de 2 personas que dormían sin preocupaciones, sin responsabilidades, sin una pizca de culpa por la vida que llevaban. Me vestí con mi uniforme de trabajo, esa blusa blanca que había lavado tantas veces que ya se veía gris, y mi falda negra que tenía un pequeño agujero en la costura que yo había remendado con hilo de otro color porque no tenía dinero para comprar el que hacía juego. Mis zapatos negros, los únicos que tenía, estaban tan gastados que podía sentir el pavimento frío a través de las suelas rotas. Pero hoy era diferente. Hoy, mientras me miraba en el espejo del baño, veía algo nuevo en mis ojos. Una chispa que llevaba años apagada. Salí de la casa en silencio, como siempre, para no despertar a los reyes de la pereza. El aire frío de la mañana me golpeó la cara, pero yo caminé hacia la parada del autobús con pasos más firmes que de costumbre. Durante todo el trayecto hacia mi primer trabajo, no podía dejar de pensar en esa conversación que había escuchado. ¿Sería verdad? ¿Realmente existía esa herencia? ¿O había sido solo una cruel coincidencia de nombres? Llegué al restaurante donde trabajaba como mesera desde hacía 3 años. Un lugar pequeño y grasiento donde los clientes me trataban como si fuera parte del mobiliario. Pero hoy, mientras serví café y limpié mesas, mi mente estaba en otro lugar.
Estaba imaginando la cara de Rodrigo y Patricia cuando descubrieran que su vieja inútil era millonaria. La imagen me hacía sonreír mientras recogía platos sucios y soportaba los gritos del cocinero. Cuando terminé mi turno al mediodía, no fui directamente a mi segundo trabajo como siempre hacía. Esta vez, tomé una decisión que habría sido impensable ayer. Me dirigí a la biblioteca pública para usar las computadoras gratuitas y buscar información sobre herencias y testamentos. Necesitaba saber si lo que había escuchado podía ser real. Durante 2 horas estuve leyendo sobre procesos legales, buscadores de herederos, y casos similares al que posiblemente era el mío. Mi corazón latía más fuerte con cada página que leía. Todo parecía indicar que estas cosas sí sucedían en la vida real. Que había empresas especializadas en encontrar herederos perdidos. Que las herencias millonarias de parientes lejanos no eran solo cosas de películas. Cuando llegué a mi segundo trabajo, una oficina donde limpiaba después de que todos habían ido, tenía una energía completamente diferente. Mientras pasaba la aspiradora y vaciaba papeleras, mi cabeza no paraba de hacer planes. Si realmente era verdad, si realmente iba a recibir esa cantidad de dinero, ¿qué sería lo primero que haría? ¿Cómo reaccionaría ante Rodrigo y Patricia? ¿Les daría una oportunidad de redimirse o los echaría inmediatamente? Llegué a casa pasadas las 10 de la noche, más tarde que de costumbre por mi parada en la biblioteca. La escena que me recibió fue aún peor que la del día anterior. Rodrigo y Patricia habían decidido invitar a algunos de sus amigos holgazanes, y mi sala estaba llena de gente que ni siquiera conocía, bebiendo mi cerveza y comiendo mi comida. «Miren quién llegó», gritó Patricia con voz pastosa. Claramente había estado bebiendo desde temprano. La reina de la limpieza. La mujer que trabaja tanto que ya ni siquiera puede llegar a tiempo a servir a su familia. Sus amigas se rieron como hienas, todas ellas mujeres de mi edad que parecían haber encontrado el secreto para vivir sin trabajar. Rodrigo estaba sentado en mi sillón favorito, rodeado de 3 hombres que parecían ser versiones aún más deterioradas del mismo. Todos tenían esa mirada perdida de quien lleva años sin hacer nada productivo, esa arrogancia vacía de quien confunde la pereza con la inteligencia. «Amigos, les presento a mi mamá», dijo Rodrigo con una sonrisa burlona. «La mujer que nos mantiene a Patricia y a mí porque somos demasiado inteligentes para trabajar en empleos de esclavos como ella. ¿Verdad que es adorable?» Sus amigos se rieron con ganas, como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Una mujer gorda con el cabello teñido de rojo se acercó a mí con una copa en la mano, tambaleándose ligeramente. «Ay, querida, qué sacrificada eres. Trabajar tanto a tu edad para mantener a estos muchachos. Aunque, la verdad, yo en tu lugar ya los habría echado de la casa. Pero supongo que tú no tienes el carácter para hacer algo así». «Es que mi mamá es muy buena», interrumpió Patricia desde el sofá, con esa voz melosa que usaba cuando quería ser especialmente cruel. «Tan buena que hasta nos permite vivir gratis en su casita humilde. ¿Verdad, Elsa? Cuéntales a mis amigas cuánto ganas al mes para que sepan de qué nivel económico estamos hablando». El silencio que siguió fue aplastante. Todos los ojos se clavaron en mí, esperando mi respuesta. Algunos con burla, otros con lástima, pero todos con esa superioridad de quien se siente mejor que yo. Sentí como mis mejillas se encendían de vergüenza y rabia, pero algo dentro de mí se mantuvo firme. El secreto que cargaba era como un escudo invisible que me protegía de sus palabras. «Vamos, mamá», insistió Rodrigo, disfrutando del momento. «No seas tímida. Diles cuánto dinero traes a esta casa cada mes. Cuéntales cómo vives de propina en propina, de centavo en centavo. Mis amigos están curiosos por conocer a la mujer más pobre del barrio». Uno de sus amigos, un hombre calvo con barriga cervecera, se rió tan fuerte que escupió un poco de cerveza. «¿En serio? ¿Tu mamá mantiene a toda la familia con trabajos de mesera y limpieza? Hermano, eso sí que es tener suerte. Yo tengo que trabajar para mantenerme a mí mismo». «Ah, pero es que ustedes no entienden», continuó Patricia, claramente disfrutando ser el centro de atención. «Elsa no es solo nuestra proveedora económica. También es nuestra sirvienta personal. Cocina, limpia, lava nuestra ropa, hace las compras. Es como tener una empleada doméstica que te paga por trabajar para ti». Las carcajadas llenaron mi sala, esas risas crueles que se metían en mis oídos como dagas. Una de las amigas de Patricia, una mujer flaca con dientes amarillos,
Aplaudió con sarcasmo. ¡Qué inteligentes son! Encontraron la manera perfecta de vivir sin esfuerzo. Aunque, pobrecita la señora, trabajar tanto para mantener a dos adultos flojos debe ser muy duro. «Flojo yo», protestó Rodrigo con falsa indignación. «Yo no soy flojo, soy selectivo. No voy a trabajar en cualquier lugar por migajas como ella. Yo estoy esperando la oportunidad perfecta, el trabajo que realmente merezco. Mientras tanto, mi mamá nos puede mantener. Para eso están las mamás. No». Patricia se levantó del sofá y caminó hacia mí con esa sonrisa venenosa que conocía tan bien. Se paró muy cerca, tanto que pude oler el alcohol en su aliento. Además, nosotros le hacemos un favor quedándonos aquí. ¿Se imaginan lo sola que estaría esta pobre mujer sin nuestra compañía? ¿Quién más iba a querer vivir con alguien tan aburrida y miserable? Es verdad, agregó Rodrigo, animado por las risas de su audiencia. Sin nosotros, esta casa sería un cementerio. Nosotros le traemos vida, alegría, propósito. Ella debería pagarnos por el favor que le hacemos. Sus amigos estallaron en carcajadas otra vez, como si acabara de decir algo brillante. Yo me quedé ahí parada, en la entrada de mi propia casa, cargando mi bolso de trabajo, viendo como un grupo de extraños se burlaba de mi vida en mi propia sala. Sintiendo como mis años de sacrificio se convertían en el entretenimiento nocturno de un montón de parásitos. Pero esta vez, aunque mis ojos se llenaron de lágrimas de humillación, aunque sentí como mis manos temblaban de rabia, aunque quise gritar hasta quedarme sin voz, no dije nada. No les di la satisfacción de verme quebrar. No les permití que sus palabras me destruyeran como tantas otras veces. Porque yo tenía algo que ellos no sabían. Un as bajo la manga que estaba a punto de cambiar todo. Y mientras subía las escaleras hacia mi cuarto, escuchando sus risas que se burlaban de mi retirada, una sonrisa pequeña pero real se dibujó en mis labios. Muy pronto, muy pronto, esas risas se iban a convertir en lágrimas. Y esta vez, yo sería quien estaría sonriendo. El timbre de mi casa sonó exactamente a las 2 de la tarde del día siguiente. Yo estaba en la cocina, preparando un almuerzo simple porque era mi día libre del primer trabajo, cuando escuché ese sonido que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Rodrigo y Patricia estaban en su posición habitual del sofá, viendo televisión y comiendo los restos de pizza que habían pedido con el dinero que yo había dejado para emergencias. «Mamá, ve a abrir», gritó Rodrigo sin moverse ni un centímetro. «Seguramente es alguien vendiendo algo que no podemos comprar». Patricia se rió de su comentario, como si fuera la persona más ingeniosa del mundo. Ninguno de los dos tenía la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. Caminé hacia la puerta con las piernas temblando, secándome las manos sudorosas en mi delantal viejo. A través del cristal esmerilado pude ver la silueta de un hombre elegante, vestido con traje oscuro. Mi respiración se aceleró tanto que pensé que iba a desmayarme ahí mismo. ¿Sería él? ¿Sería la persona que había estado hablando por teléfono en el autobús? Abrí la puerta lentamente, y ahí estaba. Un hombre de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado, traje negro impecable y una sonrisa profesional pero amable. En su mano llevaba un maletín de cuero que parecía contener documentos importantes. A su lado había otro hombre, más joven, también vestido formalmente, que parecía ser su asistente. «Señora Elsa Morales», preguntó el hombre mayor con voz clara y educada. Su acento era refinado, completamente diferente a las voces que estaba acostumbrada a escuchar en mi barrio. «Mi nombre es César Mendoza, soy abogado especializado en sucesiones. Este es mi colega Teodoro Vázquez. ¿Podríamos hablar con usted en privado? Tenemos noticias muy importantes que darle». Mis rodillas casi se doblaron cuando escuché sus nombres. César y Teodoro. Los mismos nombres que había escuchado en esa conversación telefónica que había cambiado mi mundo. No era un sueño, no era mi imaginación. Era real. Todo era completamente real. Por supuesto, logré susurrar, aunque mi voz sonó como un graznido. «Pasen, por favor». Los invité a entrar, pero en ese momento recordé el desastre que Rodrigo y Patricia habían dejado en la sala. Platos sucios, botellas vacías, ropa tirada por todos lados. Mi casa parecía exactamente lo que era, el refugio de dos adultos irresponsables que vivían como universitarios eternos. César y Teodoro entraron y inmediatamente sus ojos escanearon la sala.
Pude ver cómo sus expresiones cambiaron ligeramente cuando vieron a Rodrigo y Patricia desparramados en los muebles como dos focas en la playa. Mi hijo tenía puesta la misma camiseta sucia de ayer, y Patricia llevaba un pants rosa con manchas de comida que parecía no haberse quitado en días. ¿Quiénes son estos tipos?, preguntó Rodrigo con su característica falta de modales, mirando a los abogados como si fueran extraterrestres. Mamá, espero que no hayas metido la pata con alguna deuda. No tenemos dinero para pagar nada. Patricia se incorporó en el sofá, tratando de arreglarse el cabello grasoso con las manos. Por primera vez en meses la vi nerviosa, probablemente porque la presencia de estos hombres elegantes la hacía consciente de lo mal que se veía. Elsa, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay extraños en nuestra casa? César me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con compasión. Claramente había entendido la dinámica familiar que existía en mi hogar. Señora Morales, sería mejor que habláramos en un lugar más privado. Lo que tenemos que discutir es de naturaleza confidencial y muy delicada. No, interrumpió Rodrigo, levantándose del sillón con movimientos torpes. Si tiene que ver con mi mamá, tiene que ver conmigo. Yo soy su hijo, y Patricia es mi esposa. Somos una familia. No hay secretos aquí. Su tono se había vuelto agresivo, como siempre que sentía que perdía el control de una situación. César intercambió una mirada significativa con Teodoro, y luego me miró directamente a los ojos. Señora Morales, ¿está usted segura de que quiere que estas personas estén presentes durante nuestra conversación? Lo que vamos a revelarle es información muy sensible. Algo dentro de mí se despertó en ese momento. Una fuerza que no había sentido en años. Una valentía que creía perdida para siempre. Miré a Rodrigo y Patricia, que me observaban con esa mezcla de curiosidad y arrogancia que también conocía. Pensé en todos los años de humillaciones, en todas las noches que había llorado en silencio, en todas las veces que me habían tratado como su sirvienta personal. Sí, dije con una voz más firme de lo que había usado en mucho tiempo. Quiero que se queden. Quiero que escuchen todo lo que tienen que decirme. Porque en el fondo de mi corazón, yo sabía que lo que estaba a punto de escuchar iba a ser el momento más dulce de mi vida. El momento en que Rodrigo y Patricia descubrirían que habían estado maltratando a la persona equivocada. César asintió y abrió su maletín con movimientos precisos. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos que parecían muy oficiales. El silencio en la sala se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Hasta el televisor había sido silenciado, como si el propio universo quisiera presenciar este momento histórico. Señora Elsa Morales, comenzó César con voz solemne, hemos estado buscándola durante los últimos 6 meses. Usted es la heredera principal del patrimonio de su tío paterno, el señor Roberto Morales Salinas, quien falleció el año pasado en Los Ángeles, California. Rodrigo y Patricia se miraron entre ellos con expresiones confundidas. Claramente no entendían la magnitud de lo que estaba sucediendo. Para ellos, la palabra herencia probablemente significaba algunos muebles viejos o tal vez unos pocos cientos de dólares. Roberto Morales, murmuré, fingiendo sorpresa aunque mi corazón ya sabía la respuesta. No he sabido nada de él en más de 30 años. Ni siquiera sabía que había muerto. Teodoro se acercó y me mostró una fotografía en blanco y negro de un hombre que vagamente recordaba de mi infancia. Su tío Roberto emigró a Estados Unidos en los años 80 y nunca se casó ni tuvo hijos. Construyó un imperio de bienes raíces en California, y en su testamento la nombró a usted como su única heredera. ¿Imperio de bienes raíces?, preguntó Patricia con voz chillona, como si las palabras fueran de un idioma extranjero. Su cara había cambiado completamente, y por primera vez desde que la conocía, la vi verdaderamente nerviosa. César me miró directamente a los ojos antes de pronunciar las palabras que sabía que iban a cambiar todo para siempre. Señora Morales, el patrimonio total que usted va a heredar tiene un valor estimado de $2.400.000. Eso incluye propiedades, inversiones, cuentas bancarias y algunos activos adicionales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se quedó con la boca abierta como un pez fuera del agua, y Patricia simplemente se desplomó en el sofá como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Sus caras de shock absoluto valían más que todos los millones que acababa de heredar. «2 millones», tartamudeó Rodrigo, como si las palabras fueran demasiado grandes para su boca. «¿Dólares? Reales».
César sonrió profesionalmente. Completamente reales. Joven. Su madre es ahora una mujer muy acomodada. Los trámites legales ya están prácticamente completados. Solo necesitamos que la señora Morales firme algunos documentos y proporcione identificación oficial. Patricia se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su cara había cambiado por completo, y de repente toda su arrogancia había desaparecido. Elsa, querida Elsa, comenzó con una voz melosa que nunca le había escuchado. ¡Qué noticia tan maravillosa! Estamos tan felices por ti. ¿Verdad, Rodrigo? Mi hijo asintió como un muñeco mecánico, claramente tratando de procesar la información que acababa de explotar en su cabeza. Sí, mamá, claro. Estamos muy emocionados. Sabíamos que algún día tu vida iba a cambiar. Siempre creímos en ti. Los miré a ambos, y por primera vez en años, fui yo quien tuvo ganas de reírse. Porque después de 2 años de humillaciones, de burlas, de tratarme como su sirvienta personal, ahora que sabían que tenía dinero, de repente yo era querida y ellos siempre habían creído en mí. Pero yo no dije nada. Solo sonreí. Una sonrisa pequeña, silenciosa, pero llena de promesas. Porque este era apenas el comienzo. Y lo mejor, definitivamente lo mejor, estaba por venir. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida entera. Después de que César y Teodoro se marcharon con mi promesa de ir a sus oficinas al día siguiente para firmar los papeles, la transformación de Rodrigo y Patricia fue tan repentina que habría sido cómica si no hubiera sido tan patética. De la noche a la mañana, pasaron de tratarme como su sirvienta personal a comportarse como si yo fuera la reina de Inglaterra. Esa misma noche, Patricia apareció en la cocina mientras yo preparaba la cena, pero en lugar de exigir que le sirviera como siempre hacía, se puso a mi lado con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. Elsa, mi querida suegra, me dijo con voz melosa, ¿por qué no te sientas a descansar? Yo puedo terminar de cocinar. Has trabajado tanto todos estos años. Te mereces un break. Rodrigo no se quedó atrás en su actuación. Apareció minutos después con mis pantuflas viejas en las manos, las mismas que él había pisado y pateado cientos de veces cuando las encontraba en su camino. Mamá, ponte estas pantuflas cómodas y siéntate en el sillón. Patricia y yo nos encargamos de todo esta noche. Es lo mínimo que podemos hacer por ti después de tantos años de sacrificio. Me senté en mi propio sillón, el mismo donde Rodrigo había puesto sus pies sucios durante 2 años, y los observé moverse por la casa como 2 actores muy malos ensayando una obra que no conocían. Patricia intentó cocinar, pero era obvio que no tenía ni idea de cómo encender la estufa correctamente. Rodrigo trató de limpiar la mesa, pero lo hizo de manera tan torpe que terminó tirando más cosas al suelo. No se preocupen, les dije con una calma que no había sentido en años. Puedo hacerlo yo. Estoy acostumbrada. Pero ellos insistieron, desesperados por demostrar que eran hijos y nueras devotos, no los parásitos que realmente habían sido. Durante la cena, que Patricia había quemado ligeramente porque no sabía controlar el fuego, sus intentos de conversación fueron aún más patéticos. Elsa, me dijo Patricia masticando con delicadeza fingida, he estado pensando en todo lo que has hecho por nosotros. Eres una mujer tan fuerte, tan valiente. Rodrigo y yo siempre hemos admirado tu dedicación al trabajo. Rodrigo asintió tan vigorosamente que pensé que se iba a lastimar el cuello. Exacto, mamá. Siempre te hemos respetado. Cuando mis amigos venían y hacíamos bromas, era solo porque estábamos nerviosos. Sabíamos que eras especial, que algo grande te iba a pasar. Teníamos razón, ¿verdad? Yo comí en silencio, saboreando cada bocado no solo de la comida quemada, sino de la situación deliciosa que se estaba desarrollando ante mis ojos. Ellos no sabían que yo había escuchado la conversación en el autobús antes de que los abogados llegaran. Pensaban que la herencia había sido una sorpresa para mí también. No tenían idea de que yo había tenido días para planear exactamente qué iba a hacer. Al día siguiente, cuando regresé de las oficinas de César con todos los papeles firmados y las cuentas bancarias activadas, Rodrigo y Patricia estaban esperándome en la sala como 2 perros ansiosos esperando a su dueña. La casa estaba más limpia de lo que había estado en meses, y pude oler que habían usado mi ambientador más caro, el que estaba guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. ¿Cómo te fue, mamá?
preguntó Rodrigo con una sonrisa tan amplia que parecía que se le iba a partir la cara. Ya eres oficialmente millonaria. Intentó que su pregunta sonara casual, pero yo podía ver la avaricia brillando en sus ojos como luces de neón. Todo salió bien, respondí con la misma calma que había mantenido durante días. Los abogados dijeron que en una semana tendré acceso completo a todos los fondos. Lo que no les dije era que César me había dado un anticipo de $50,000 para gastos inmediatos, dinero que ya estaba seguro en una cuenta bancaria nueva que había abierto solo a mi nombre. Patricia se acercó a mí y, por primera vez en 2 años, me abrazó. Fue un abrazo falso, calculado, pero ella lo hizo con tanta teatralidad que parecía que estuviéramos protagonizando una telenovela. Elsa, estoy tan feliz por ti. Te lo mereces tanto después de todo lo que has sufrido. Rodrigo y yo hemos estado hablando, y queremos asegurarnos de que disfrutes de tu nueva situación. Exacto, añadió Rodrigo, sentándose a mi lado en el sofá con una proximidad que no había mostrado desde que era niño. Patricia y yo hemos decidido que vamos a cuidarte mejor que nunca. Vamos a asegurarnos de que no tengas que preocuparte por nada. Vamos a administrar tu dinero, a protegerte de las personas que traten de aprovecharse de ti. Ahí estaba la verdadera razón detrás de toda su actuación. No era amor filial, no era arrepentimiento por cómo me habían tratado. Era la ambición pura y simple de controlar mi dinero. Querían convertirse en mis administradores para seguir viviendo de mi trabajo, pero ahora con un presupuesto mucho más generoso. Hemos estado investigando, continuó Patricia con entusiasmo fingido, y creemos que deberías comprar una casa más grande. En un barrio mejor. Una casa donde todos podamos vivir cómodamente, con suficiente espacio para una familia como la nuestra. Y un auto nuevo, agregó Rodrigo, con los ojos brillando de codicia. Necesitas un auto nuevo, mamá. Algo seguro y confiable. Patricia y yo podríamos ayudarte a manejarlo, por supuesto. Somos más jóvenes, tenemos mejores reflejos. Escuché sus planes con una sonrisa serena, fingiendo que consideraba cada una de sus sugerencias. Ellos interpretaron mi silencio como aceptación, y sus ideas se volvieron cada vez más elaboradas. Hablaron de vacaciones familiares, de inversiones que ellos podrían supervisar, de negocios que podrían manejar en mi nombre. En sus mentes ya habían gastado mis $2 millones 3 veces. Esa noche, mientras ellos dormían profundamente soñando con mi dinero, yo me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y sintiendo una satisfacción que no había experimentado nunca. Durante décadas había sido invisible, ignorada, menospreciada. Pero ahora tenía algo que ellos querían desesperadamente, y por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. Los siguientes días fueron una comedia de errores protagonizada por Rodrigo y Patricia. Se levantaban temprano para prepararme el desayuno, aunque ninguno de los dos sabía cocinar bien. Se ofrecían a hacer las compras, aunque siempre olvidaban traer el cambio. Limpiaban la casa, aunque rompían más cosas de las que arreglaban. Todo porque pensaban que siendo buenos conmigo, yo compartiría mi fortuna con ellos. Lo más gracioso era que habían empezado a invitar a sus amigos otra vez, pero esta vez para presumir. Mi suegra es millonaria, le decía Patricia a cualquiera que la escuchara. Somos una familia muy afortunada ahora. Rodrigo contaba historias elaboradas sobre cómo él siempre había sabido que yo tenía potencial para ser rica, como si mi herencia hubiera sido resultado de algo que yo había hecho y no de la muerte de un tío que ni recordaba. Pero yo tenía mis propios planes. Durante esos días de actuación familiar, yo estuve muy ocupada haciendo llamadas telefónicas discretas, visitando oficinas cuando ellos pensaban que estaba en el supermercado, y preparando una sorpresa que ninguno de los dos se imaginaba. Una semana después de que los abogados aparecieron en mi puerta, yo tenía todo listo. Había hablado con un agente de bienes raíces sobre vender la casa. Había consultado con un contador sobre las mejores maneras de invertir mi dinero. Había visitado a un abogado diferente para redactar algunos documentos importantes. Y lo más importante de todo, había tomado una decisión sobre el futuro de Rodrigo y Patricia en mi vida. Esa noche, mientras cenábamos otra de sus comidas mal preparadas, le sonreí con genuina felicidad. Chicos, les dije con voz dulce, mañana vamos a tener una pequeña reunión familiar. Hay algunas cosas importantes que quiero discutir con ustedes sobre nuestro futuro. Sus caras se iluminaron como árboles de Navidad.
Claramente pensaron que iba a anunciar oficialmente mi decisión de compartir mi fortuna con ellos. No tenían idea de que el show que habían estado dando durante una semana estaba a punto de llegar a su final. Y que el final que yo tenía planeado iba a ser mucho más satisfactorio que cualquier cosa que ellos pudieran imaginar. La mañana de nuestra reunión familiar llegó con un cielo despejado que parecía estar celebrando conmigo. Rodrigo y Patricia se levantaron más temprano que nunca, y pude escucharlos susurrando emocionados en su habitación mientras se preparaban para lo que creían que sería el día más importante de sus vidas. Probablemente estaban calculando cuánto dinero les tocaría a cada uno, planeando qué comprarían primero, imaginando la vida de lujo que estaba a punto de comenzar para ellos. Yo me vestí con especial cuidado esa mañana. Me puse mi mejor vestido, uno color verde esmeralda que había comprado hace años para una boda y que nunca había tenido otra ocasión de usar. Me arreglé el cabello de una manera diferente, más elegante, y hasta me puse un poco del maquillaje que tenía guardado desde hacía meses. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no había visto en años. Una mujer con dignidad, con poder, con control sobre su propia vida. Patricia me recibió en la cocina con una sonrisa tan amplia que parecía que se había puesto la cara al revés. Elsa, te ves hermosa hoy. Ese vestido te queda precioso. Es nuevo. Por supuesto que no era nuevo, ella me había visto usarlo antes, pero ahora que yo tenía dinero, todo lo mío le parecía diferente, más valioso, más digno de comentarios positivos. Gracias, Patricia, le respondí con una sonrisa que ella interpretó como gratitud, pero que en realidad era anticipación pura. Ustedes también se ven muy bien hoy. Y era cierto. Rodrigo se había puesto una camisa que no recordaba haber visto en meses, y Patricia llevaba un vestido amarillo que probablemente había rescatado del fondo de su armario para la ocasión especial. Desayunamos juntos como una familia normal, algo que no habíamos hecho en años. Ellos hablaban animadamente sobre el clima, sobre las noticias, sobre cualquier cosa que mantuviera la conversación ligera y agradable. Era obvio que estaban nerviosos, pero también emocionados. De vez en cuando se miraban entre ellos con complicidad, como dos conspiradores que estuvieran a punto de recibir el premio mayor de la lotería. Después del desayuno, nos sentamos en la sala. Yo ocupé mi sillón favorito, el mismo donde Rodrigo había puesto sus pies sucios durante 2 años, y ellos se acomodaron en el sofá frente a mí como dos estudiantes esperando los resultados de un examen que sabían que habían aprobado con honores. Bueno, comencé con voz tranquila. Como saben, mi vida ha cambiado completamente en la última semana. Esta herencia ha sido una bendición que nunca esperé, y he tenido tiempo de pensar mucho sobre qué voy a hacer con esta oportunidad. Rodrigo se inclinó hacia adelante con los ojos brillando de expectativa. Claro, mamá. Has trabajado tan duro toda tu vida que te mereces disfrutar de este dinero. Patricia y yo estamos aquí para apoyarte en cualquier decisión que tomes. Exacto, añadió Patricia con voz melosa. Somos una familia, y las familias se apoyan mutuamente. Lo que es tuyo es nuestro, y lo que es nuestro es tuyo. Siempre ha sido así entre nosotros. Su capacidad para reescribir la historia era tan impresionante que casi me dieron ganas de aplaudir. Yo asentí lentamente, como si estuviera considerando profundamente sus palabras. Tienen razón sobre las familias. Las familias reales se apoyan mutuamente. Se respetan. Se cuidan unos a otros. Trabajan juntos para salir adelante. Hice una pausa dramática, disfrutando la anticipación que se estaba construyendo en sus caras. Por eso he tomado algunas decisiones importantes. Sus sonrisas se hicieron aún más amplias, si eso era posible. Rodrigo se frotó las manos como si ya pudiera sentir los billetes entre sus dedos. Patricia se acomodó en el sofá con la postura de una reina esperando su coronación. Primero, continué con voz clara y firme, he decidido vender esta casa. Es demasiado grande para una persona sola, y francamente, tiene demasiados recuerdos dolorosos. Sus sonrisas vacilaron ligeramente, pero se recuperaron rápidamente. Probablemente pensaron que íbamos a mudarnos juntos a una mansión. Segundo, he comprado una casa nueva. Una casa hermosa en un barrio tranquilo, con jardín y vista al parque. Una casa donde pueda empezar una nueva etapa de mi vida. Patricia aplaudió con las manos como una niña pequeña, y Rodrigo hizo un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba. Tercero, dije, y aquí mi voz se volvió un poco más seria, he decidido hacer algunas donaciones importantes.
Voy a dar dinero a organizaciones que ayudan a mujeres trabajadoras, a ancianos que viven solos, a personas que realmente necesitan una segunda oportunidad en la vida. Qué noble de tu parte, mamá, dijo Rodrigo, aunque pude detectar un ligero nerviosismo en su voz. Pero no vayas a donar todo. También tienes que pensar en tu familia, en las personas que siempre han estado ahí para ti. Sonreí ante su comentario. Oh, no te preocupes, Rodrigo. Definitivamente he pensado en las personas que han estado ahí para mí. He pensado mucho en ellas. Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda por un momento para que no pudieran ver la sonrisa que se estaba extendiendo por mi cara. De hecho, continué, volteándome para enfrentarlos otra vez, he pensado tanto en ustedes dos que he tomado una decisión muy especial sobre su futuro. Sus ojos se iluminaron como si fuera Navidad y sus cumpleaños al mismo tiempo. He decidido que es hora de que ustedes aprendan a ser independientes. Es hora de que descubran lo maravilloso que se siente trabajar, ganar su propio dinero, construir su propia vida con sus propias manos. El ambiente en la habitación cambió sutilmente. Sus sonrisas se congelaron, como si no estuvieran seguros de haber escuchado correctamente. ¿Qué quieres decir exactamente, mamá?, preguntó Rodrigo con voz cautelosa. Quiero decir que mi nueva casa tiene solo 2 habitaciones. Una para mí y una para visitas ocasionales. No hay espacio para huéspedes permanentes. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un lago tranquilo. Patricia se rió nerviosamente. Pero Elsa, seguramente puedes comprar una casa más grande. Con $2 millones puedes permitirte una casa enorme donde todos podamos vivir cómodamente. Podría, admití, pero no quiero. Verán, estos últimos días han sido muy reveladores para mí. He tenido tiempo de reflexionar sobre los últimos 2 años, sobre cómo han sido tratada en mi propia casa, sobre lo que realmente significa familia. Rodrigo se puso de pie bruscamente, y pude ver cómo su cara amable se desvanecía lentamente. Mamá, no entiendo a dónde quieres llegar con esto. Nosotros somos tu familia. Te hemos cuidado todos estos años. ¿Cuidarme?, repetí, y por primera vez en semanas, dejé que algo de mi verdadera emoción se filtrara en mi voz. ¿Es así como llaman a lo que han hecho? Porque yo recuerdo las cosas de manera muy diferente. Patricia se levantó también, y pude ver pánico genuino empezando a formarse en sus ojos. Elsa, creo que estás confundida. Tal vez el estrés de toda esta situación te está afectando. Rodrigo y yo siempre te hemos tratado con respeto y cariño. Caminé hacia una mesa auxiliar donde había puesto una caja pequeña esa mañana. La abrí lentamente y saqué un sobre grueso. Qué interesante que mencionen el respeto y el cariño, dije, sosteniendo el sobre en mis manos. Porque he preparado algo especial para ustedes. Un regalo que refleja exactamente el mismo nivel de respeto y cariño que ustedes me han mostrado durante estos 2 años. Sus ojos se fijaron en el sobre como si fuera una serpiente venenosa. El aire en la habitación se había vuelto tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Y yo, por primera vez en años, me sentía completamente en control de la situación. El momento que había estado esperando había llegado finalmente. El momento de la verdad. El momento en que Rodrigo y Patricia iban a descubrir que sus días de lujo gratis habían llegado a su fin. Abrí el sobre lentamente, disfrutando cada segundo de la tensión que se había apoderado de la habitación. Rodrigo y Patricia me miraban como si fuera una bomba a punto de explotar, y en cierto sentido, lo era. Saqué 2 documentos idénticos, perfectamente doblados, y los sostuve en mis manos como si fueran las cartas más importantes del mundo. Estos, dije con voz clara y firme, son contratos de alquiler. 2 contratos separados para 2 apartamentos pequeños pero decentes en el otro lado de la ciudad. Los primeros 3 meses están pagados. Cortesía mía. Después de eso, ustedes tendrán que hacerse cargo de sus propios gastos. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre. Rodrigo se quedó con la boca abierta como un pez fuera del agua, y Patricia parecía haberse convertido en una estatua de sal. Sus cerebros claramente estaban luchando por procesar la información que acababan de recibir. ¿Apartamentos?, murmuró Patricia finalmente, como si la palabra fuera de un idioma extranjero. ¿Separados? ¿Por qué separados? Sonreí con la dulzura de una abuela dando consejos a sus nietos queridos.
Porque creo firmemente que ustedes necesitan tiempo para encontrarse a sí mismos. Rodrigo, tú tienes 35 años y nunca has vivido solo. Patricia, tú tienes 30 años y te casaste directamente de la casa de tus padres a la mía. Ninguno de los dos ha tenido la oportunidad de descubrir quiénes son realmente cuando no tienen a alguien más manteniéndolos. Rodrigo se puso rojo como un tomate. Mamá, esto es ridículo. Somos una familia. Los matrimonios viven juntos. No puedes separarnos así. No los estoy separando, respondí con calma. Les estoy dando una oportunidad. Si realmente se aman tanto como dicen, si realmente son una pareja sólida, entonces podrán superar unos meses viviendo por separado mientras cada uno aprende a sostenerse económicamente. Patricia se acercó a mí con pasos vacilantes, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. Elsa, querida, creo que no estás pensando claramente. ¿Por qué querrías que nos fuéramos? Somos felices aquí. Tú eres feliz con nosotros aquí. Siempre hemos sido una familia unida. La miré directamente a los ojos, y por primera vez en 2 años, fue ella quien bajó la mirada primero. Patricia, ¿te gustaría que repasáramos algunos de los momentos más memorables de nuestra convivencia familiar? ¿Te gustaría que recordáramos la vez que me dijiste que era una vieja inútil delante de tus amigas? ¿O cuando Rodrigo les contó a sus amigos que yo era la mujer más pobre del barrio? Sus caras se pusieron pálidas al darse cuenta de que yo recordaba perfectamente cada humillación, cada insulto, cada momento de desprecio que me habían hecho vivir. Rodrigo intentó interrumpir, pero yo levanté la mano para silenciarlo. O tal vez prefieren que recordemos la noche de la semana pasada, cuando sus amigos estaban aquí burlándose de mi trabajo, de mi ropa, de mi vida entera, mientras ustedes se reían como si fuera el espectáculo más divertido del mundo. Eso eran solo bromas, tartamudeó Rodrigo, pero su voz sonaba débil y poco convincente. No hablábamos en serio. Estábamos jugando. Jugando, repetí, y dejé que un poco de hielo se filtrara en mi voz. ¿2 años de burlas constantes eran un juego? ¿Tratarme como su sirvienta personal era diversión? ¿Gastar mi dinero mientras me decían que era una fracasada era su forma de entretenimiento? Patricia intentó acercarse más, pero yo di un paso atrás. Elsa, si te lastimamos, fue sin querer. Tal vez a veces fuimos un poco duros, pero era porque estábamos estresados. No tener trabajo es muy difícil, y a veces la gente dice cosas que no debería decir. ¿Sin querer?, pregunté, y me reí por primera vez en la conversación. No era una risa alegre, era una risa llena de años de dolor acumulado. Patricia, ustedes hicieron un arte de humillarme. Fueron creativos, consistentes, y muy deliberados. Rodrigo se acercó a la mesa donde yo había dejado los contratos de alquiler y los tomó con manos temblorosas. Mamá, estos apartamentos están en el barrio más barato de la ciudad. Son lugares horribles. No podemos vivir ahí. Son lugares perfectos para personas que están comenzando sus vidas independientes, le respondí. Son seguros, limpios, y completamente adecuados para alguien que va a trabajar para pagar su propia renta. ¿Trabajar?, gritó Patricia como si hubiera pronunciado una blasfemia. Elsa, tú tienes $2 millones. Puedes mantenernos cómodamente por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué querrías que suframos trabajando cuando no es necesario? La miré con una mezcla de asombro y lástima. ¿Por qué querría que trabajaran? Tal vez porque durante 2 años ustedes vieron como yo trabajaba 14 horas diarias para mantenerlos, y nunca, ni una sola vez, se ofrecieron a ayudar. Tal vez porque pienso que el trabajo les daría dignidad, propósito, y algo de lo que estar orgullosos. Pero somos familia, insistió Rodrigo, y pude escuchar desesperación genuina en su voz. Las familias se apoyan mutuamente. Tú tienes la capacidad de apoyarnos, entonces deberías hacerlo. Tienes razón sobre las familias, admití. Las familias sí se apoyan mutuamente. Pero apoyo no significa que una persona trabaje como esclava mientras las otras 2 viven como parásitos. Apoyo significa reciprocidad, respeto, contribución mutua. Patricia se dejó caer en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerla más. No puedo creer que estés haciendo esto. Después de todo lo que hemos vivido juntos,
Después de todo el tiempo que hemos pasado como familia, nos estás echando a la calle como si fuéramos extraños. No los estoy echando a la calle, corregí. Les estoy dando apartamentos pagados por 3 meses y la oportunidad de construir sus propias vidas. Es más generosidad de la que ustedes me mostraron cuando yo necesitaba comprensión y respeto. Rodrigo arrugó los contratos de alquiler en sus manos y los tiró al suelo con un gesto dramático. No vamos a irnos. Esta es nuestra casa también. Hemos vivido aquí por 2 años. Tenemos derechos. Me acerqué a otra mesa donde había preparado más documentos esa mañana. Saqué una carpeta y la abrí calmadamente. Qué curioso que menciones los derechos legales, Rodrigo, porque resulta que yo también consulté con un abogado sobre esa situación. Sus ojos se fijaron en los documentos como si fueran serpientes venenosas. Según la ley, continué, ustedes han sido huéspedes en mi casa, no inquilinos. No tienen contrato de arrendamiento, no pagan renta, y no tienen ningún derecho legal a permanecer aquí si yo no quiero que se queden. Patricia se levantó del sofá con movimientos bruscos. Esto es venganza. Estás siendo cruel y vengativa. El dinero te ha cambiado, Elsa. Te has vuelto una persona horrible. La miré con una sonrisa serena que había practicado frente al espejo durante días. ¿Sabes qué, Patricia? Tienes razón. El dinero sí me ha cambiado. Me ha dado algo que no había tenido en años, la capacidad de elegir cómo quiero que me traten. Y he elegido que no quiero ser tratada como su sirvienta personal nunca más. El aire en la habitación estaba cargado de tensión, ira, y una desesperación creciente de parte de Rodrigo y Patricia. Pero yo me sentía más calmada y más poderosa de lo que me había sentido en décadas. Porque finalmente, después de años de humillaciones, yo tenía el control. Y lo mejor de todo era que aún no habían escuchado la mejor parte de mi plan. Rodrigo recogió los contratos arrugados del suelo y los alisó con manos temblorosas, como si al hacerlo pudiera cambiar mágicamente las palabras que estaban escritas en ellos. Mamá, tienes que reconsiderar esto. Somos tu única familia. ¿Qué vas a hacer sin nosotros? Vivir sola en esa casa nueva como una ermitaña. Patricia se secó unas lágrimas que parecían más de rabia que de tristeza. Elsa, si nos echas, te vas a arrepentir. Vas a estar sola, completamente sola. Nadie va a visitarte, nadie va a cuidarte cuando te enfermes, nadie va a estar ahí cuando necesites ayuda. Sus amenazas veladas me habrían aterrorizado hace una semana, pero ahora solo me causaban una mezcla de lástima y diversión. ¿Sabes qué es gracioso de lo que acabas de decir, Patricia? Que describes exactamente la vida que he estado viviendo durante los últimos 2 años. Sola, sin que nadie me cuide, sin que nadie esté ahí cuando necesito ayuda. La única diferencia es que ahora no tendré que mantener económicamente a las personas que me ignoran. Me dirigí hacia la ventana y miré hacia afuera, donde pude ver a mi vecina Diana regando sus plantas en el jardín. Diana, que siempre me saludaba con una sonrisa genuina cuando llegaba cansada del trabajo. Diana, que me había ofrecido ayuda más veces en 2 años que Rodrigo y Patricia en toda su vida. Además, continué sin voltearme, ustedes subestiman gravemente cuánta gente hay en el mundo que sabe lo que significa trabajar duro, que entiende el valor de la dedicación y el esfuerzo. He conocido más bondad genuina en extraños que me ayudan con las bolsas del supermercado que la que he recibido de ustedes en casa. Rodrigo se acercó por detrás y puso una mano en mi hombro, un gesto que habría sido reconfortante viniendo de un hijo que realmente me amara, pero que de él se sentía manipulador y desesperado. Mamá, lo siento. Patricia y yo lo sentimos mucho. Si hicimos algo que te lastimó, fue sin darnos cuenta. Podemos cambiar. Podemos ser mejores. Me volteé para enfrentarlo, y pude ver que sus ojos estaban genuinamente húmedos. Pero no era arrepentimiento lo que veía ahí. Era pánico puro ante la posibilidad de tener que trabajar para vivir. Rodrigo, ¿sabes cuántas veces en estos 2 años pensé en pedirles que me ayudaran con algo? ¿Cuántas veces quise decirles que estaba cansada, que estaba lastimada, que necesitaba que me demostraran un poco de cariño? Su mano se deslizó de mi hombro. Mamá, nunca dijiste que necesitabas ayuda. Nunca dije que necesitaba ayuda, repetí, y mi voz se elevó ligeramente. Rodrigo llegaba a casa todas las noches con bolsas pesadas, con los pies hinchados,
con la espalda doliendo, y ustedes ni siquiera levantaban la vista del televisor. ¿Realmente pensabas que no necesitaba ayuda, o simplemente no les importaba? Patricia se acercó también, y los dos me rodearon como dos depredadores desesperados cercando a su presa. Elsa, entendemos que estés molesta. Tal vez fuimos desconsiderados. Pero esto es demasiado drástico. Separarnos, echarnos de casa, obligarnos a trabajar, es cruel. ¿Cruel?, pregunté, y me reí con una amargura que llevaba años acumulándose. ¿Quieren saber lo que es cruel? Cruel es llegar a casa después de 14 horas de trabajo y encontrar a dos adultos sanos tirados en el sofá quejándose de que la comida que traje no es lo suficientemente buena. Caminé hacia el centro de la sala, alejándome de ellos. Cruel es trabajar 2 empleos para pagar las cuentas mientras escucho cómo me llaman fracasada. Cruel es lavar la ropa de personas que me dicen que soy inútil. Cruel es comprar cerveza para gente que invita a sus amigos a burlarse de mí en mi propia casa. Pero nosotros no sabíamos, comenzó Rodrigo, pero yo lo interrumpí con un gesto de la mano. Sí sabían, dije firmemente. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Disfrutaban haciéndolo. Lo convertían en entretenimiento para sus amigos. Y ahora que descubren que tengo dinero, quieren que olvide todo eso como si nunca hubiera pasado. Patricia cambió de táctica y se puso dramática, llevándose las manos al corazón como una actriz de telenovela. Elsa, somos familia. La familia perdona. La familia no abandona a sus miembros cuando cometen errores. Tienes razón sobre el perdón, admití. Por eso les estoy dando apartamentos pagados por 3 meses en lugar de echarlos a la calle hoy mismo. Por eso no les estoy cobrando por 2 años de comida, vivienda y servicios. Eso es perdón. Rodrigo se desesperó y su máscara de hijo arrepentido comenzó a resquebrajarse. Pero el dinero es suficiente para todos. $2 millones. Podríamos vivir cómodamente el resto de nuestras vidas. ¿Por qué tienes que ser tan egoísta? Ahí estaba la palabra que había estado esperando. Egoísta. ¿Egoísta?, repetí lentamente. Rodrigo, durante 2 años gasté cada centavo que gané en mantener esta casa y alimentar a 3 personas. Trabajé hasta que mis manos se agrietaron y mis pies se hincharon para que ustedes pudieran vivir sin preocupaciones. Y ahora que finalmente tengo la oportunidad de disfrutar algo para mí misma, soy egoísta por no querer seguir manteniéndolos. Patricia se puso furiosa y toda su actuación de nuera preocupada desapareció como humo. ¿Sabes qué, Elsa? Tienes razón. Somos jóvenes y podemos trabajar. Pero cuando seas una vieja decrépita y necesites que alguien te cuide, no vengas llorando a nosotros. Su verdadera personalidad había salido finalmente a la superficie, y yo sonreí con satisfacción genuina. Patricia, esa amenaza habría funcionado hace una semana, cuando dependía de ustedes emocionalmente. Pero ahora tengo recursos para cuidarme a mí misma. Puedo contratar enfermeras profesionales que me traten con respeto, no como una carga. Rodrigo se puso rojo de ira. Está bien, mamá. Si eso es lo que quieres, nos vamos. Pero no esperes que volvamos cuando te des cuenta de tu error. No esperes que vengamos a visitarte en tu casa nueva y elegante. No lo espero, respondí con una calma que lo sorprendió. De hecho, prefiero que no lo hagan, a menos que vengan con una actitud completamente diferente y con evidencia de que han aprendido lo que significa trabajar y contribuir a la sociedad. Patricia recogió su bolso del sofá con movimientos bruscos y furiosos. Rodrigo, vámonos. No necesitamos quedarnos aquí escuchando los sermones de una vieja amargada que se cree mejor que nosotros porque heredó dinero que ni siquiera se ganó. Rodrigo la siguió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia mí una última vez. Mamá, cuando gastes todo ese dinero en tonterías y te quedes sola y pobre otra vez, no vengas a pedirnos perdón. Esta es tu decisión, y vas a tener que vivir con las consecuencias. Los miré alejarse hacia la puerta y sentí algo que no había experimentado en años. Alivio puro y completo. Rodrigo, les grité antes de que salieran, los apartamentos están disponibles desde mañana. Las llaves están con el administrador del edificio. Sus nombres están en los contratos. Cerraron la puerta de mi casa con tanta fuerza que hicieron temblar las ventanas. Y por primera vez en 2 años, mi hogar quedó en completo silencio. Un silencio hermoso,
pacífico, lleno de posibilidades. Me senté en mi sillón favorito y miré alrededor de la sala que pronto ya no sería mía. Pero esa perspectiva no me entristecía. Al contrario, me emocionaba pensar en el nuevo hogar que me esperaba. Un hogar donde yo sería respetada, donde mi trabajo sería valorado, donde mi dignidad sería protegida. Porque aunque Rodrigo y Patricia no lo supieran, mi venganza apenas estaba comenzando. Y lo mejor de todo estaba por venir. 3 meses después, estaba sentada en el hermoso jardín de mi nueva casa, disfrutando de una taza de café mientras leía el periódico de la mañana. Mi hogar nuevo era todo lo que había soñado: 2 habitaciones cómodas, una cocina moderna, una sala llena de luz natural, y este jardín perfecto donde podía cultivar las flores que siempre había querido tener. Era modesto comparado con lo que podría haber comprado con mi herencia, pero era exactamente lo que necesitaba para comenzar mi nueva vida. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo mi momento de paz matutino. A través de la ventana pude ver una figura familiar caminando nerviosamente en mi entrada. Era Rodrigo, pero no el Rodrigo arrogante y perezoso que había vivido en mi casa durante 2 años. Este Rodrigo tenía la ropa arrugada, el cabello despeinado y una expresión de derrota que nunca había visto en su cara. Abrí la puerta lentamente y pude ver inmediatamente que los últimos meses no habían sido amables con él. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y sus manos estaban callosas y sucias, evidencia de que finalmente había descubierto lo que significaba trabajar con las manos. «Hola, mamá», me dijo con una voz que sonaba completamente diferente. Humilde, cansada, sin rastro de la arrogancia que antes caracterizaba cada palabra que salía de su boca. «¿Puedo hablar contigo unos minutos?» Lo invité a pasar, pero él se quedó parado en la entrada, mirando alrededor de mi nueva casa con ojos que mezclaban admiración y arrepentimiento. «Es hermosa, mamá. Te queda perfecta». Nos sentamos en mi sala nueva, en muebles que había elegido yo misma, en un espacio que era completamente mío. Rodrigo se veía pequeño en el sofá, como un niño que había venido a confesar una travesura terrible. «Mamá», comenzó con dificultad, «quería venir a decirte que tenías razón. Sobre todo. Sobre el trabajo, sobre la independencia, sobre cómo te tratamos». Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas, no las lágrimas manipuladoras que había visto cuando me suplicaba que no los echara. «He estado trabajando en una fábrica durante 2 meses», continuó. «Turno de 12 horas, 6 días a la semana. Mis manos están destrozadas, mis pies me duelen constantemente, y llego a casa tan cansado que apenas puedo comer antes de quedarme dormido». Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. «Y ahora entiendo lo que tú viviste durante años para mantenernos». Yo escuché en silencio, sin interrumpir, observando cómo mi hijo finalmente estaba aprendiendo lecciones que debería haber aprendido hace décadas. «Patricia y yo nos separamos», me confesó con voz quebrada. «Resulta que cuando no tenía tu dinero manteniéndola cómoda, cuando tuvo que trabajar limpiando oficinas por las noches, decidió que ya no me amaba. Se fue con uno de sus jefes la semana pasada». Sentí una punzada de tristeza por él, no porque Patricia se hubiera ido, sino porque había tenido que descubrir de la manera más dolorosa que su matrimonio había sido construido sobre mi dinero y mi trabajo, no sobre amor verdadero. «Lo siento, Rodrigo», le dije sinceramente. «Sé que duele». Él asintió y se secó los ojos con el dorso de su mano callosa. «Pero ¿sabes qué, mamá? En cierta forma me alegro. Porque por primera vez en mi vida estoy descubriendo quién soy realmente cuando tengo que valerme por mí mismo. Y no me gusta lo que veo, pero al menos es real». Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. «He tenido mucho tiempo para pensar durante estos meses. Para recordar todas las veces que te humillé, que te traté como nuestra sirvienta, que permití que Patricia te faltara al respeto en tu propia casa». «Rodrigo». «No, mamá. Déjame terminar. Necesito decir esto». Su voz se hizo más firme. «Fui un hijo horrible. No, peor que horrible. Fui cruel, egoísta, y completamente ciego a todo lo que sacrificaste por mí. No solo durante esos 2 años, sino durante toda mi vida». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde yo había plantado rosas rojas que ahora florecían hermosamente. «Cuando era niño, nunca me faltó nada. Siempre tuve comida, ropa, juguetes,
Educación. Nunca me pregunté de dónde venía todo eso, nunca pensé en cuántas horas trabajaste para dármelo. Se volteó hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y cuando papá murió y te quedaste sola manteniendo la casa, en lugar de ayudarte, me convertí en otra carga. Patricia y yo te convertimos en nuestra empleada personal, y lo peor de todo es que lo disfrutamos. Yo me levanté y me acerqué a él. Por primera vez en años, vi a mi hijo real debajo de todo el egoísmo y la pereza. Vi al niño que había sido antes de que la vida lo corrompiera. Rodrigo, le dije suavemente, aprecio que hayas venido a disculparte. Significa mucho para mí escuchar estas palabras. No vine solo a disculparme, mamá. Vine a preguntarte si algún día podrías perdonarme. Si algún día podríamos intentar reconstruir una relación real entre madre e hijo. Lo miré por un largo momento, viendo la sinceridad en sus ojos, la humildad genuina en su postura. Rodrigo, ya te perdoné hace meses. El perdón no es algo que doy cuando la otra persona lo merece. Es algo que hago por mi propia paz mental. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Entonces podríamos intentar empezar de nuevo. Podemos intentar construir algo nuevo, le dije cuidadosamente. Pero tiene que ser basado en respeto mutuo, en honestidad, y en el entendimiento de que ambos somos adultos independientes que se cuidan a sí mismos. Él asintió vigorosamente. Entiendo. No espero que me mantengas nunca más. No espero dinero, ni regalos, ni que me resuelvas mis problemas. Solo espero que tal vez, con tiempo, puedas llegar a sentirte orgullosa de mí otra vez. Esas palabras tocaron algo profundo en mi corazón. Rodrigo, ya estoy orgullosa de ti. Orgullosa de que hayas tenido el valor de venir aquí, de admitir tus errores, de trabajar duro aunque sea difícil. Nos abrazamos por primera vez en años, y este abrazo era diferente. No era el abrazo manipulador de alguien que quería algo de mí. Era el abrazo de un hijo que finalmente entendía el valor de su madre. Cuando se fue esa tarde, después de tomar té y hablar durante horas sobre sus planes de seguir trabajando y tal vez estudiar por las noches, me senté en mi jardín nuevamente y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi venganza no había sido cruel ni destructiva. Había sido educativa. Les había dado a Rodrigo y Patricia exactamente lo que necesitaban. La oportunidad de crecer, de aprender, de descubrir quiénes eran realmente cuando no tenían a alguien más resolviendo sus problemas. Patricia había elegido el camino fácil otra vez, encontrando a otro hombre que la mantuviera. Pero Rodrigo había elegido el camino difícil, el camino del crecimiento personal y la responsabilidad. Al atardecer, mientras regaba mis rosas y disfrutaba de la tranquilidad de mi nuevo hogar, recordé las palabras de César el día que recibí mi herencia. Su vida está a punto de cambiar para siempre. Tenía razón, pero no solo porque ahora tenía dinero. Mi vida había cambiado porque había aprendido que el respeto no se mendiga, se exige. Que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras vacías. Y que a veces, la mayor bondad que puedes mostrarle a alguien es obligarlo a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mi herencia no solo me había dado seguridad financiera. Me había dado algo mucho más valioso, la fuerza para valorarme a mí misma, para exigir el respeto que merecía, y para construir relaciones basadas en amor real, no en conveniencia económica. Y mientras el sol se ponía sobre mi jardín perfecto, sonreí sabiendo que había tomado las decisiones correctas. Que había usado mi segunda oportunidad en la vida no para vengarme con crueldad, sino para enseñar con amor la lección más importante de todas, que la dignidad humana no tiene precio, y que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva.